No hay cosa mejor que tener la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No hay riqueza más grande que la bendición de Dios. Vivimos en un mundo que se corre, un mundo que nos absorbe el tiempo corriendo, moviéndonos, tratando de alcanzar diferentes cosas. Trabajamos por una buena casa, por tener el alimento, tener el vestido, tener nuevas adquisiciones y poder vivir de manera más cómoda. Y todas estas cosas quizás, bueno, son importantes, tienen un lugar dentro de la familia o dentro de lo que es nuestra vida. Pero no hay riqueza más grande que la bendición del Señor. Y qué bueno cuando podemos darnos cuenta de estas cosas. Y yo les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 127. Salmo número 127, un pasaje conocido, creo, por todos, por la gran mayoría. Salmo número 127, verso 1, dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué dice? En vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. No está hablando de otra cosa, sino del valor y la importancia o de la riqueza tan grande que es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Como decíamos, vivimos en un mundo donde se corre, en un mundo donde uno deja todo su tiempo, se va la vida tratando de alcanzar cuestiones, asuntos, riquezas materiales. Pero no hay otra bendición, no hay otra riqueza más grande, como decíamos, que tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Muchos se conforman con la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de ese favor no merecido. Yo creo que todos hemos venido a los pies del Señor por la misericordia tan grande de Dios, porque en un momento estuvimos perdidos, en un momento estuvimos apartados, en un tiempo vivimos en pecado, pero dice la Escritura, el Señor nos tuvo misericordia en que siendo aún enemigo de Él, Jesucristo murió en la cruz por nosotros para rescatarnos de esa vana vida, rescatarnos de esa manera de vivir y darnos una nueva oportunidad en Él. Y eso es un acto de misericordia, dice la Biblia, es directamente no otra cosa que el favor, el don, el regalo de Dios. Y quiero decirte que si tú estás apartado, si tú estás lejos de Dios, si tú has cometido pecado, si allí estás a la distancia, lejos de Dios, quiero decirte, la misericordia de Dios, dice, es para siempre. Aleluya. Nueva es cada mañana, dice su misericordia. Pero cuando hablamos de bendición, esto es otra cosa. La misericordia de Dios, como decíamos, es el favor no merecido, es ese favor que sin merecerlo Dios nos da. Pero la bendición de Dios es algo mucho más profundo. La bendición de Dios tiene que ver con ese favor especial de Dios. Tiene que ver con esa gracia de Dios. Tiene que ver con ese factor divino, poderoso, que actúa en favor nuestro. Tiene que ver con una vida de victoria, tiene que ver con algo tan especial, tiene que ver con algo mucho más profundo. Y la palabra de Dios dice que esa bendición de Jehová es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Todas las demás cosas que tú y yo podemos alcanzar pueden ser muy disfrutables en determinados momentos. Puede ser muy favorable el poder tener recursos económicos. Puede ser muy favorable tener posesiones. Puede ser muy favorable ser alguien importante en la vida. Todas estas cosas pueden en algún momento favorecernos. Pero dice la Escritura, todas estas cosas terrenales de alguna manera algún dolor de cabeza nos trae. No hay cosas que allí no nos traiga, muchas veces, como dice allí, el dolor de cabeza, los contratiempos, ese lado negativo. Como dice, todas las cosas tienen un lado positivo, pero también tienen un lado negativo. Pero déjame decirte, la bendición del Señor no tiene ese lado negativo. Aleluya. Y por eso pienso que
Si el creyente, si nosotros buscáramos la bendición de Dios de la manera que buscamos el pan cada día, o de la manera que buscamos el bienestar, que nos esforzamos por nuestra casa o por nuestras adquisiciones terrenales, creo que podríamos vivir una vida mucho más libre de dolores de cabeza. Así que podés decirle que tenés al lado: hay que vivir sin dolor de cabeza. Hay una oportunidad de tener menos dolores de cabeza, y es con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, como decíamos, la bendición de Dios no es algo que llega a todos. Decíamos, la misericordia de Dios está al alcance de todo. La misericordia es ese favor no merecido que, siendo aún enemigos de Dios, el Señor nos ha dado un medio por el cual acercarnos a Él y llegar a su bendición. Pero la bendición de Dios muchas veces no llega a todos. La Biblia nos habla de varias personas, hombres que fueron bendecidos realmente por Dios. Y quiero hacer énfasis en 3 personas. Quiero centrarme en esta mañana en 3 personas que fueron bendecidos por Dios y ver cuáles fueron aquellos elementos, o cuál fue el elemento descollante en su vida que permitió que la bendición de Dios llegara a ellos. Quizás tú has venido en esta mañana lleno de afrenta, dificultad. Yo quiero decirte, hoy hay bendición de Dios para ti. Hoy hay bendición de Dios para tu vida. Hoy está al alcance la bendición. Pero la bendición no va a llegar porque yo desde aquí adelante les ruegue una bendición. Muchas veces venimos a la casa de Dios pensando que desde allí del frente nos santifiquen, y desde allí del frente nos presenten o nos den una bendición, y ya nos vamos todos bendecidos porque el pastor oró por mí o porque allí el siervo de Dios me bendijo. La bendición de Dios no llega de esta manera. La bendición de Dios llega de otra manera muy especial, y lo vamos a ver en la palabra de Dios. El primer caso que quiero mencionar es, sin lugar a duda, Abraham, el padre de la fe. Dice la Escritura en el capítulo 12 de Génesis que Abraham fue llamado por Dios para ser bendecido. Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de la casa de tu padre, vete de tu parentela, y yo te llevaré a una tierra donde te voy a bendecir. Te voy a bendecir a ti y vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Quiero decirte que Dios nos llama para bendición. Dios no te ha llamado no solo por misericordia. Dios te ha llamado para bendición. Somos acercados a Dios por misericordia, pero el fin y el propósito de Dios sigue siendo bendecir a los hombres y las mujeres de fe. El primer elemento que encuentro aquí como base para alcanzar la bendición, o en otras palabras, la bendición de Dios llega a nuestras vidas cuando creemos en las promesas de bendición y las obedecemos. Tenemos que creer en esas promesas de bendición. Si hay algo que la Biblia destaca de Abraham, no fue que él hizo algo especial o alguna penitencia o cumplió con algo especial para alcanzar la bendición, sino que dice, él creyó en las promesas de Dios. Para ser bendecido, lo primero es creer que Dios te puede bendecir. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo creo que Dios me puede bendecir? ¡Aleluya! Parte de ahí cuando uno puede creer que Dios me puede bendecir, cuando puedo creer más que nada en las promesas de bendición. La Biblia está llena de promesas de bendición. La Biblia está llena de promesas maravillosas de Dios para su pueblo. Pero el punto es que muchas veces nos cuesta creer en la bendición. O simplemente nuestra fe es una fe que se limita a una creencia, pero no va acompañada de una obediencia. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, pero actuó. Fue llamado para bendición. Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Muévete de donde estás. Había una acción que la fe demandaba en Abraham.
Igualmente en nosotros la fe demanda acción. Una fe que no va acompañada de obediencia. Una fe que no va acompañada de seguir y dar un paso hacia adelante, hacia las promesas del Señor. Se limita o queda solamente en una creencia. Y la Biblia dice, el diablo cree y tiembla. El mismo diablo cree. ¿Cuántas personas creen en Dios? ¿Saben que el diablo cree en Dios? Él cree en Dios. Él sí que cree en Dios. Y aún tiembla, dice la Escritura, cuando habla de Dios, cuando se habla de Dios, cuando se habla del juicio de Dios, cuando se habla de la palabra de Dios, Él tiembla porque sabe que Dios es real y que lo que la palabra de Dios dice como señal de los tiempos y como ejecución también de la obra de Cristo, dice que cuando Cristo allí fue crucificado, el diablo y todo su séquito fue allí juzgado, fue allí condenado. Se cumplió la promesa de la palabra de Dios. El diablo cree en estas cosas. Pero hay una diferencia entre creer y tener fe. Una cosa es simplemente tener una creencia. Una cosa es simplemente creer en Dios. Y otra cosa muy distinta es tener fe. Porque la fe demanda acción. A la fe le sigue la acción. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios. O lo interesante que dice la Escritura que el padre de Abraham salió de la tierra de Ur, también él salió para llegar a la tierra de Canaán. El mismo llamado, la misma visión la tuvo el padre de Abraham, Taré, pero dice la Biblia que cuando él llegó a Harán, allí se quedó. No siguió caminando tras las promesas. Simplemente allí llegó hasta la mitad del camino. Y sabe que muchas veces como creyentes llegamos hasta la mitad del camino. No llegamos a cumplir y a alcanzar plenamente las bendiciones de Dios. Simplemente por no creer en las promesas de bendición y obedecerlas. El primer punto entonces, el primer elemento fundamental y el elemento por el cual dice la Biblia que Abraham aún en tierra extraña, él fue prosperado, fue bendecido, fue el resultado nada más y nada menos de creer en las promesas de Dios, de creer en que las promesas de Dios eran para él y obedecer, marchar según lo que había creído. Yo creo que esto es un desafío para nosotros. Si tú quieres una vida de bendición, si tú quieres la bendición de Dios, tienes que empezar por creerle a Dios, por creer en las promesas de Dios, creer en el mensaje de Dios para nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros que en algún momento hemos recibido bendición de Dios ha sido primeramente el fruto de en un momento haber rendido nuestra vida al Señor, de en un momento haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, que el pecado hizo una barrera entre Dios y el hombre, pero Jesucristo fue enviado, dice, para romper esa separación, y a través de la fe, dice, nosotros como hijos, nosotros como seres humanos, criaturas de Dios, podemos ser transformados en hijos de Dios, podemos ser llegados a ser conectados con el Padre una vez más, en una relación para alcanzar, dice, el oportuno socorro, para alcanzar bendición. El Señor entró al mismo trono celestial, dice, abriendo un camino vivo, un camino especial, un camino de conexión directamente con el Padre. ¿Cuántos pueden decir, yo doy gracias a Dios por esa conexión que tengo con el Padre? ¡Qué bendición es esto! Y esto lo logramos solamente a través de la fe, y comienza, como decíamos, a través de la fe. Hay un segundo caso en la Biblia que nos habla de un hombre bendecido. Y yo le invito a abrir la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 13 también, en delante.
14 en delante. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Allí nos habla de un hombre que fue bendecido por Dios, Obed-Edom. Dice así la escritura. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué pasó? Bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. ¿Y qué más? Y todo lo que tenía. ¿Cuántos quieren que el Señor bendiga su casa? ¿Cuántos quieren bendición sobre su hogar? ¿Cuántos quieren bendición sobre todo lo que tienen? Esto es maravilloso. Obed-Edom dice, en 3 meses que tuvo el arca de Jehová en su casa, tuvo bendición de Dios. Y este pasaje está inserto, está colocado en la historia. Si uno mira pasaje anterior, el contexto, ¿verdad?, de esto, está colocado en el momento cuando David construyó casa para Dios, construyó su ciudad, la ciudad de David, donde allí también estaba su palacio, su casa, y decidió llevar el arca de Dios a su casa. El arca de Dios en el pueblo de Israel era el símbolo de la presencia de Dios. Cuando Dios mandó construir el arca a Moisés, hacía muchos años atrás, aún estando en el desierto, dice que cuando se construyó el arca, fue colocada en un lugar especial, en el tabernáculo, y en una pieza especial llamado el lugar santísimo. Y dice que en el día de la inauguración de ese tabernáculo, la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo, y esa presencia estaba allí. En otras palabras, el arca es el símbolo, era el símbolo en Israel de la presencia de Dios. La bendición de Dios viene a nuestras vidas cuando la presencia de Dios está en nosotros. Diga conmigo, necesito la bendición de Dios, pero necesito la presencia de Dios. Aleluya. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve tú, lleva a este pueblo, yo no iré con ustedes. Moisés le dice, por favor Dios, yo no me pongas en esto, no voy a hacer esto si tú no vas conmigo. Yo no quiero emprender esta tarea, porque sin la presencia del Señor no hay bendición. Ellos podrían entrar en la tierra, pero no habría bendición. La presencia de Dios trae bendición a nuestras vidas, el tener esa presencia de Dios. Ahora, dice la Escritura que David se había decidido traer el arca de Dios a su ciudad. El arca estaba en la casa de un hombre, un hombre llamado Obed-Edom. ¿Por qué estaba allí? Dice que hacía un tiempito atrás, David había tenido un primer intento de traer el arca. Y en ese primer intento dice que los que transportaban el arca, en un momento dice que los bueyes que llevaban el carro, tiraban el carro de que transportaba el arca, tropezaron allí y el arca medio se tambaleó. Y uno de los que venían allí, ¿verdad? Extiende su mano, ¿verdad?, para sujetarla. Estamos hablando de Usa. Usa era el hijo de Abinadab. Y usted dice, me está confundiendo con tantos nombres. El punto es que el arca había estado en la casa de Abinadab por mucho tiempo, por muchos años. Mucho tiempo atrás los filisteos se habían apoderado del arca, se habían apoderado de este elemento tan sagrado del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que se llevaron el arca a su tierra. Y cuando el arca llegó a su tierra, dice que lo pusieron en el templo de su dios Dagón, y que cuando fue colocado allí, dice, al otro día amaneció la estatua de Dagón partida a la mitad, partida en medio, la cabeza del ídolo había rodado y el ídolo había caído destruido frente al arca de Dios. Y consecuencia de esto dice que trajo tumores, trajo enfermedades a los filisteos. Dijeron, no queremos tener esta arca aquí. No queremos esta presencia con nosotros.
¿Y qué hicieron? La pusieron en un carro con unas vacas, unos bueyes que lo tiraran y la dejaron que se fuera. Y estos animales salieron rumbo a la tierra de Israel. Y dice que cuando iban avanzando estos bueyes con el arca del Señor, dice que los de Bet-Semes, que era un pueblo cercano allí, limítrofe con los filisteos, que eran israelitas desde luego estos de Bet-Semes, vieron el arca que venía y se alegraron y llamaron a los levitas para que la acondicionaran. Y dice que en la curiosidad varios miraron lo que habían adentro y estaban fascinados con que el arca estaba allí. Pero dice la Biblia que el arca no trajo bendición. Más de 50.000 de ellos murieron por mirar dentro del arca. Y más aún dice que por tantos años estuvo el arca en la casa de Abinadab, pero dice que la casa de Abinadab no fue bendecida. Sin embargo, aquí dice que ahora que el arca había regresado, ahora que David estaba interesado en llevarla a su tienda, llevarlo al lugar donde él había preparado para el arca, ahora estaba todo listo, la traen y bueno, y allí alguien la toca, Usa la toca, y Usa era un descendiente, era un nieto de Abinadab, y toca el arca y muere irremisiblemente. David dice: yo no puedo permitir que el arca de Dios llegue a mi casa. Se confundió. Dice: yo no puedo llevar el arca. Estaba aterrado, temor de Dios llegó a su corazón. Y es así que deciden enviarla a la casa de Obed-Edom, que era un levita, y la mandan a la casa de este hombre. Pero en tan solamente 3 meses su casa fue bendecida y fue prosperada. Y uno dice: ¿cómo es posible? Tuvo años en la casa de Abinadab, estuvo años y tuvo un tiempo con los filisteos y no los bendijo. Al contrario, a lo largo trajo problemas. ¿Por qué en la casa de Obed-Edom solamente en 3 meses la bendición de Dios abundó? La palabra dice muy clara en cuanto a esto. Obed-Edom se había santificado, él y su casa, al servicio del Señor. Y la bendición de Dios viene a nuestras vidas cuando santificamos nuestras vidas a su servicio. Cuando nuestra casa se santifica para Dios. Y uno puede decir con esto, muchas veces vemos que la palabra de Dios ha llegado a muchas casas. Así como había llegado el arca, dentro del arca estaban las tablas de la ley, allí estaba la ley de Dios, allí estaban las promesas de Dios, allí estaba todo lo que Moisés había escrito, todo estaba una copia dentro del arca. Ahí en la casa de Obed-Edom, del primero que mencionábamos, ¿verdad? De Abinadab, había llegado esta bendición, había llegado la palabra de Dios, había llegado el arca con la palabra de Dios, pero sin embargo, aún tantos años, él no experimentó bendición. Y cabe la pregunta: ¿cómo es posible que muchas veces en nuestros hogares por tantos años ha llegado la palabra de Dios y no vivimos la bendición? La palabra de Dios está allí, la hemos aprendido, está guardada, está dentro de nuestra casa. Quizás hasta un texto bíblico hay en nuestra casa. Quizás vamos a la casa de Dios todos los domingos. Quizás hay prácticas que en algún momento las dedicamos allí al Señor, como el caso del hijo de Abinadab, que había sido santificado para que guardara el arca. En algún momento él cumplía algunas funciones allí y aparentemente era todo en orden, pero la Escritura dice no hubo bendición. Y muchas veces en nuestra casa por años no hay bendición. Seguimos al Señor, caminamos con el Señor, recibimos palabra de Dios, estamos allí, hemos conocido la palabra de Dios, hemos recibido el mensaje, pero no está la bendición. Y la bendición bendición viene cuando nos santificamos, nos purificamos para Dios. Diga conmigo: hay que purificarse. Cuando nos purificamos para Dios.
En tan poco tiempo, en 3 meses, ¿qué cambio hubo? Y la obra del Señor se hace rápida. La obra del Señor allí inmediatamente se manifiesta cuando nosotros nos santificamos, cuando dedicamos nuestra casa, nuestro hogar para el Señor, cuando realmente abrimos nuestro hogar para que nuestra casa sea un altar a Dios. Diga conmigo, un altar a Dios. Hablábamos con alguien esta semana de personas que muchas veces, como digo, en la casa del Señor levantamos las manos, adoramos, pero salimos de la casa del Señor y seguimos nuestra vida rutinaria, común y corriente, hundida en las mismas prácticas, el mismo pecado. Eso no trae bendición. La bendición de Dios no es solamente para un momento. La bendición de Dios viene cuando llevamos este estilo de vida a nuestra casa, a nuestro hogar. Cuando vivimos esa realidad. La santificación de Obed-Edom, cuando él se santificó, dice, allí vino bendición de Dios. Y esto inspiró a David nuevamente a llevar el arca de Dios a su casa. ¿Sabe que muchas veces cuando nuestra vida no es una vida de bendición, en lugar de ser de inspiración para que otros vengan al Señor, nos transformamos en un obstáculo? Porque decimos, yo no quiero eso. Yo no quiero, si esa es la vida cristiana, si esa es la bendición de Dios, estoy bien así como estoy. Pero cuando realmente hay una vida bendecida, cuando realmente hay una vida donde la presencia de Dios está, realmente cuando hay un hogar que es luz, un hogar donde allí se habla de Dios y se vive de Dios y allí se alimenta de Dios día a día, el que llega allí a la casa es contagiado, es desafiado, es motivado a venir a los pies del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo quiero que mi casa sea esa motivación? Yo quiero que mi casa sea un lugar, sea luz realmente en el lugar donde estoy. Pero todo parte, esa bendición parte de cuando nosotros estamos dispuestos a consagrarnos al Señor. Hay un tercer caso en la Biblia que encuentro aquí y vamos a ir a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 9. Génesis 32. Aquí nos habla de otro hombre que tuvo la bendición de Dios. Ya miramos a Abraham, que recibió la bendición de Dios por creer en las promesas y obedecer. Ya miramos a Obed-Edom, que recibió la bendición por santificar su casa al servicio al Señor. Pero ahora vamos a ver a otro hombre llamado Jacob. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? ¿Cuántos se acuerdan del nombre Jacob? El que toma del calcañar. Y para nosotros los uruguayos y argentinos, podemos decir un tránsfuga, ¿no? Tremendo sinvergüenza, por así decirlo, un estafador. Génesis capítulo 32, versículo 9. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre, perdón, dije mal, Génesis capítulo 32, versículo 26, 32, 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué dice? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Y qué dice? Y fue librada mi alma. Esta etapa de la vida de Jacob, en la cual está mencionado este pasaje, es una etapa o es un tiempo, o mejor dicho, había transcurrido el tiempo en la vida de Jacob. Y Jacob, de ser un hombre
engañador, de ser un hombre estafador, como decíamos al comienzo, engañó a su propio hermano para alcanzar la bendición. Más allá de todo lo que él hizo, era un hombre que buscaba bendición. Todo el lío de la vida de Jacob fue por querer la bendición. Él quería la bendición de Dios. Él quiso la bendición que era para su hermano. Y uno dice, ¿qué hay de malo en querer bendición? ¿Qué hay de malo en él? Claro que esto no era lo malo en su vida. Lo malo en su vida era su carácter sin ser transformado, sin ser modelado, sin ser tocado. Había un proceso que Dios todavía tenía que hacer en su vida. Cuando venimos al Señor en busca de la bendición, venimos en búsqueda de la bendición, pero tenemos que ser conscientes que hay un proceso que necesitamos que Dios haga en nuestras vidas. Hay un proceso de transformación de nuestro carácter y dice la Escritura que este hombre tuvo que luchar con los hombres. Y sí que tuvo que luchar nada más y nada menos que con su propio suegro. Que si él era estafador, Jacob había sido ventajero, su suegro era más ventajero que él. Le daba cátedra. Entonces quiere decir que si tú sos, no voy a decir, si tú te crees vivo, hay otro más vivo que tú. Si tú te crees que vas a ir por la vida molestando gente y estafando, vas a encontrar quien te moleste y te estafe más de lo que tú haces. Porque siempre hay otro que pasa a nuestra medida. Y Jacob lo encontró cerquita. Lo encontró iba a decir en la suegra, ¿no? Lo encontró en el suegro. Tanto le llaman a las pobres suegras, ¿no? Y a veces los suegros son peores. ¿Qué suegro el que le tocó a Labán? Perdón, a Jacob. Lo engañó desde el comienzo, lo hizo trabajar de balde tantos años y no le mostró la letrita negra del contrato, como decíamos, ¿no? Lo hizo trabajar y le cambió la novia a la hora del casamiento y él tuvo que trabajar 7 años más. Esto es para los que no conocen la historia, ¿no? Y después, como esa fuera poco, 7 años más y allí. Y la Biblia dice que en muchas ocasiones le cambiaba el sueldo, ¿no? Le cambiaban las condiciones laborales, se la cambiaba a su ventaja. ¿Conoce algún caso así o no? ¿Verdad? Que la ley vale cuando es para un lado, que me favorece, pero cuando te toca a ti, cambia la regla, ¿no? Esto le tocó vivir a Jacob. Y él tuvo que aprender a luchar para salir adelante. Y esto es muy positivo. Esto es muy bueno cuando aprendemos a luchar legítimamente por lo nuestro. Es muy, diríamos, loable cuando hay alguien que ha aprendido a luchar por su casa. Ha aprendido a luchar por el bien de su familia. Aquel que se esfuerza, aquel que realmente ha aprendido a salir adelante en la vida, a luchar con los hombres. Pero la bendición de Dios no viene por luchar con los hombres. La bendición de Dios es cuando aprendemos a luchar en oración por la victoria frente a Dios. Y la bendición de Dios viene no solamente cuando creemos y obedecemos, no solamente cuando estamos dispuestos a consagrar nuestra vida al Señor, sino que también la bendición viene cuando aprendemos a luchar y clamar y pelear en oración hasta que la bendición llegue. Diga conmigo, hasta que llegue. Jacob llegó un momento en su vida, en una situación aquí que más que física, era una situación espiritual. Dice la Escritura que él decide volver a su casa. Llega el momento donde él debía encontrarse nuevamente con su hermano Esaú, su hermano a quien él había defraudado. Dice la Escritura que él estaba temeroso, preocupado de lo que podía ser ese encuentro.
hasta donde él sabía, hasta donde él tenía conocimiento, su hermano estaba interesado en matarlo. Eso era lo que él sabía. Y por conciencia y más que nada, llega un momento de su relación con Dios en que él se da cuenta y Dios mismo le muestra, era tiempo de arreglar sus asuntos pendientes. Y qué feo es arreglar asuntos pendientes, qué difícil que es. Y yo quiero decirte algo muy importante. Tú puedes venir a los pies del Señor, puedes arrepentirte de tus pecados, comenzar a caminar con el Señor. Dios comienza a prosperarte, a bendecirte. Puedes crecer por un tiempo en la fe, pero llega el momento donde hay que arreglar los asuntos pendientes. Hay un momento donde Dios nos lleva a esos asuntos que están allí sin resolver. Dios nos confronta como confrontó a Jacob. Llegó el momento donde llegó al meollo de su problema, ¿verdad? Donde había partido sus problemas. Y Jacob tuvo que enfrentar esa situación. Y yo quiero decirte, tú puedes crecer, puedes avanzar, pero cuando llegue a esos asuntos pendientes, si tú no los enfrentas, vuelves para atrás. A ver si me explico. No avanzas, no hay bendición. Si Jacob quería que la bendición de Dios se completara sobre él, si él quería que las promesas que Dios tenía para él se cumplieran en plenitud, él tenía que encontrarse con su hermano. Él tenía que resolver esa situación porque la bendición de Dios comprendía, como dice, ser el líder de su familia. Como dice la Escritura, Dios había bendecido finalmente a Jacob para que fuese cabeza allí en la familia. Él tenía que volver a encontrarse con su hermano. Y esto era una situación difícil. Y no solamente estamos hablando de una situación por la amenaza que esto representaba para su familia, la amenaza que representaba porque, como decíamos, hasta donde él sabía, su hermano lo buscaba para matarlo. Más allá de esta situación, diríamos, natural, física, familiar, esto era una situación espiritual. Esa diferencia que él tenía con su hermano no dejaba de ser también un obstáculo en su relación con Dios. Había una cuestión espiritual, dice la Escritura. Aquí él menciona luego que tiene la respuesta y la victoria. Dice, he luchado contra los hombres y con Dios. Quiere decir que la situación no era solamente con su hermano a nivel horizontal allí, con sus pares, sino que también allí había un altercado frente a Dios. Dice la Biblia que él allí luchó toda la noche con Dios. Y para los que no conocen el contexto, dice que él emprendió el viaje de regreso y antes que nada mandó algunos obsequios y cosas como para apaciguar a su hermano. Él mandó algunos personas que fueran allí a ver cómo estaba la cosa y fueron, y estos hombres enviados, mensajeros, no fueron directamente a hablar con Esaú primero, fueron y miraron y vieron y dieron vuelta, le dijeron, aquí que Esaú viene y viene con 400 hombres. Estos no eran buenos augurios. Claro está que no hablaron con Esaú en ese momento. Simplemente allí vieron todos estos hombres que venían. Y esto no era una buena señal. En otras palabras, Jacob estaba en peligro. Su familia estaba en peligro. Había una amenaza sobre su casa, una amenaza inminente. Y él allí divide en varios escuadrones a su familia y los que él tenía, el que daba más valor lo dejó sobre el final, y los que él menos valoraba a su familia, no de la familia, de los que los acompañaban, no, los puso adelante, ¿no? Como para que fueran los que recibieron el primer impacto. Si por allí Esaú venía y los venía para destruir, por lo menos a los que él más amaba se pudieran escapar. Se hizo todo un plan allí, ¿no? Pero más allá de eso, dice, después que los organizó y los colocó, dice, él cruzó el torrente, cruzó el río
y se quedó a solas de noche. Y dice la Escritura que una presencia de Dios se manifestó en su vida. El ángel de Jehová, al principio él quizás no tenía mucha conciencia de este ángel y comienza a luchar y comienza a pelear y no se daba cuenta, y después se entra en conciencia y dice, luchando, bendíceme, bendíceme, protégeme. Guárdame. El ángel decía al rayar el alma, déjame, tengo que regresar. Y él dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Cuántos han luchado así con Dios en la oración? Este hombre recibió la respuesta de Dios, Dios le dio un nombre nuevo, dejó de ser aquel tránsfuga, aquel mentiroso, sino que le dio una nueva identidad de un hombre que tenía el favor y la bendición de Dios sobre su vida. Y quiero decirte, cuando nosotros luchamos por la bendición llega. Muchas veces nos acostumbramos a pedir que otro luche por nosotros. Muchas veces decimos, bueno, yo ya dejé esto en la mano del Señor, el Señor pelea la batalla por mí. O alguno dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, dice alguno, ¿no? Ore por mí, como que el pastor tiene que luchar por todos. Y no estamos diciendo que la palabra de Dios no nos diga que tenemos que orar unos por los otros, ¿verdad? Pero hay una batalla que es tuya, si la que tenés al lado es tuya. Si querés bendición, lucha. En mi país dice, el que quiere pescado, que se moje. El que quiere lograr algo, tiene que luchar. Si querés dinero, ¿qué tenés que hacer? Trabajar. Si querés tener bendición, tenés que luchar por esa bendición. Hay gente, como digo, que viene a la iglesia solamente para que se le ore aquí y piensa que simplemente con venir ya se va con la bendición. Mi querido hermano, hay una lucha. Diga conmigo, lucha. Que hay que ganarla en oración, que hay que ganarla en el clamor. No espere que sea tu esposa, tu esposo, tus hijos los que traigan bendición a tu casa. Dios te ha puesto a ti. Diga conmigo, a ti. Mirá lo que tenéis al lado y decirle, a ti. Es a ti que Dios te puso para luchar. No viva la vida cómoda. El que vive la vida cómoda y no aprende a luchar por la bendición, ¿qué va a pasar? Se queda sin la bendición. Tú vas a ver a todo el resto bendecido alrededor tuyo y tú vas a seguir en la misma escasez, en la misma falta de bendición. Pero es tiempo de clamar por mi bendición. Josué dijo, ustedes vean qué hacen, ustedes vean qué deciden, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor y vamos a luchar por esa bendición. Vamos a hacer que la bendición venga. Tú tienes que hacer que la victoria llegue. Pero la victoria tiene un precio. La bendición tiene un precio. La misericordia es por gracia. Pero la bendición tiene un precio. Si tú crees que nosotros los pastores, que Dios nos ha bendecido, algunos me han dicho, sí, porque Dios te ha bendecido ahí donde estás, donde te han puesto. Claro, ahí, mi querido hermano, hemos tenido que luchar por esta bendición. Hemos tenido años de sufrimiento, hemos tenido años de escasez y los que están en Uruguay saben el lugar donde nos tocó y las cosas que tuvimos que enfrentar y todo lo que tuvimos que vivir y con mi familia, tantas dificultades. Siempre digo, teníamos muchas veces que caminar 14 kilómetros desde Santa Clara de Olimar desde Cerro Chato hasta Santa Clara de Olimar, caminando a veces para poder atender un servicio y recién ahí estábamos comenzando en el ministerio, nadie nos daba un centavo por nosotros y creo que todavía nadie paga nada por nosotros, pero el tema es que Dios ha hecho algo grande porque Dios es fiel, pero hay un precio que hay que pagar.
Es muy lindo ver los resultados y alguno dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, como ven, viendo los milagros, viendo las señales, viendo todo lo lindo que se veía. Sí, pero el Hijo del Hombre no tenía ni un lugar donde recostar la cabeza. Hay un precio que pagar. Si tú quieres bendición, tienes que pagarlo. Si tú quieres bendición, y no es que tienes que desembolsar dinero de tu bolsillo, no se trata de pagar con dinero. Se trata de rendirte en oración y en clamor al Señor. Aprender a ganar tus victorias en la oración. Y yo creo que la bendición de Dios es para todos también. Está al alcance de todos. Así como la misericordia de Dios es para todos. Y todos la tienen porque es gratis. La bendición de Dios también es para todos, pero no todos la tienen porque no todos la quieren pagar. Hay una gran diferencia. Cuando un elemento es gratis, todos lo tienen. Pero cuando hay un precio, no todos están dispuestos a pagar el precio. Pero si tú estás en busca de la bendición, y si tú te has entendido que no hay cosa más valiosa que la bendición de Dios sobre tu vida, es tiempo que empieces a pagar el precio. Es tiempo de que clames a Dios. Y quizás, no creo que hubiese otro sinvergüenza más grande que Jacob. Cuando él se arrodillaba quizás para orar, le vendría a la mente todas las barbaridades, las atrocidades, las sinvergüenzadas que había hecho. Y quizás muchos de nosotros cuando nos arrodillamos para orar, viene allí en nuestra mente tantas cosas que hemos fallado, tantas cosas de las cuales nos hemos equivocado. Pero el reino de Dios no está conformado con gente perfecta, que han sido siempre perfectas, sino está conformado de gente con un montón de fallas, con un montón de debilidades, con un montón de tendencias, pero con una condición: que se han arrepentido delante de Dios. Jesús le dijo a la mujer atrapada en adulterio: yo no te condeno, pero vete y no peques más. El Señor no nos condena. La palabra de Dios dice: hay quien les condena sus propios actos. La palabra de Dios no nos condena. El Señor no nos condena, pero el Señor nos advierte. ¿Quieres bendición? ¿Quieres que Dios te bendiga? Vete y no peques más. Paga el precio, esfuérzate, trabaja, lucha en oración, en clamor, y la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. Yo te invito ahí donde estás, que te pongas de pie por un momento. Si tú estás en tu casa, júntate con los que tienes. Si estás con tu familia, con tus hijos, con tu esposa o con alguien con quien vives, júntate en este momento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres la bendición de Dios sobre tu vida? No voy a hacer lo que muchos hacen. Ahora, Señor, los bendigo a todos. Sería muy fácil esto. Sería fantástico y salieran todos bendecidos. Sí voy a orar para que el Señor te bendiga. Claro que voy a orar: Señor, bendice a todos ellos. Pero esa bendición va a venir en la medida que te atrevas a creer, en la medida que te atrevas a obedecer, en la medida que te atrevas a santificarte y dedicarte para Dios, y en la medida que estés dispuesto de aquí en adelante pelear por alcanzar lo que el enemigo te robó, lo que el enemigo trató de evitar que llegara a tu vida. Pero hoy Dios te da la oportunidad, hoy te da la oportunidad de alcanzar su bendición. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Aquí estamos de pie delante de tu presencia, reconociendo que no hay riqueza más grande que tu bendición en nuestras vidas. Señor, quizás muchos de los que están aquí se les ha escapado la bendición. Quizás como Abinadab, por años ha estado la palabra tuya en su casa, pero no ha habido bendición de Dios. Pero Padre, en esta mañana aquí nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestra incompetencia, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo sobre todo nuestra flojedad
a la hora de batallar, a la hora de orar, a la hora de clamar, a la hora de interceder, a la hora de pedir. Reconociendo todas estas cosas, Señor. Pero pedimos que una vez más tu misericordia se manifieste. Pedimos una vez más que tu gracia venga a nuestras vidas. Y nos dé la fuerza, nos dé el valor para comenzar de aquí en más una vida de bendición. Señor amado, ya no queremos vivir una vida solamente de misericordia. No solamente queremos vivir por misericordia, queremos vivir con bendición. Queremos vivir con algo especial tuyo en nuestras vidas. Sobre todo con esa presencia que marca la diferencia. Señor amado, si hay alguna familia en este momento que ha vivido apartado de ti, si hay familias aquí que han dejado un cónyuge, ha dejado en manos de otro cónyuge la responsabilidad espiritual de clamar y pedir por la bendición. Señor amado, que en esta mañana tu Espíritu Santo traiga conciencia y toque y traiga un despertar en el corazón para luchar juntos por la bendición. Señor amado, vimos cómo la casa de Obed-Edom fue bendecida, pero tanto él como toda su familia en una misma sintonía clamaban a ti, aleluya. Mientras todos estamos en oración, quizá hay alguien aquí en esta tarde, en esta mañana, o no sé la hora que es en tu país. Estoy hablando a los que están aquí primeramente, no. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que tu esposa o tu esposo pelea, lucha por la fe. Pero tú has estado al margen, simplemente lo has estado acompañando. Has sido un acompañante y te has conformado con eso. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios te llama a ti mujer, a ti varón. Dios te está llamando. No para solo tener misericordia de ti, sino para darte bendición. Pero este es el llamado de Dios para que rindas tu corazón a Dios. Hoy es el día de rendir tu corazón a Dios. Hoy es el día de decir, Señor, yo quiero tener mi propia experiencia contigo. Yo hoy quiero comenzar a luchar por mí mismo en la fe. Y quizás te diga, bueno, pero yo tengo tantos defectos. ¿Y quién tenía más defectos que Jacob? No sé. Pero con todos sus defectos, él maduró, entendió y peleó por su bendición. Hoy es tu día. Hoy es el llamado de Dios para ti. Tú que has sido flojo, tú que has sido el flojo dentro de tu casa. Perdona que sea tan directo, pero tú que has sido el flojo en las cosas de Dios en tu casa. Hoy es el día. Este es el llamado de Dios para que te transformes en un pilar para bendición de tus hijos, de tu familia y de todos los que vengan tras de ti. Las puertas están abiertas. La oportunidad para la bendición está. Pero la decisión es tuya en esta mañana. Oremos al Señor. Quizás hay alguien que quiere hacer esa consagración a Dios, que quiere rendirse al Señor. Ahí donde estás, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Una oración de fe, una oración de consagración, una oración de entrega al Señor. Padre que estás en el cielo, di conmigo, Padre que estás en el cielo, en esta mañana reconozco mi pecado. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que he sido flojo en las cuestiones de la fe. Pero en esta mañana yo te recibo en mi corazón. Yo te pido que esa virtud del cielo que levantó a Cristo de los muertos me levante a mí como un hijo tuyo, como un siervo tuyo, como alguien útil en tus manos para sacar adelante mi casa, sacar adelante mi familia, sacar adelante todo mi entorno y mi propia vida como un hombre o una mujer de fe bendecida por tu presencia en mi vida. Te reconozco en esta mañana, me rindo ante ti
Y pido que ese poder comience a fluir a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. No espere que esto sea un acto de magia. Esto es un proceso. Esto es un compromiso que has hecho frente a Dios. Y a la medida que seas fiel a este compromiso, la bendición de Dios no se va a tardar. En Obed-Edom, en 3 meses fue tan grande la bendición que todo el mundo se dio cuenta. Hasta el rey se dio cuenta. Todos sabían que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. Y yo quiero decirte que en breve todos sabrán que Dios ha bendecido tu casa. Todos sabrán que hay algo de Dios en tu vida. Todos sabrán que hay una presencia de Dios que actúa en tu corazón. Porque has hecho el paso más importante. Has consagrado tu vida, has creído y estás luchando por tu bendición.